Assalamu alaikum. Bienvenidos un día más al paraíso de Ramadán. Un iceberg es un bloque enorme de hielo que se desprende de los glaciares y flota sobre el océano. Su punta o su parte visible es mucho menor que su parte profunda e invisible. Y así somos las personas. Nuestra parte visible, las acciones, el lenguaje, los movimientos, es mucho menor que la parte invisible de las ideas y las intenciones. La intención es el punto más profundo de nuestro interior. De ahí, de lo más profundo, nacen las ideas que luego se reflejan en emociones que a su vez se transforman en palabras y acciones. La relación que mantienen nuestras intenciones con nuestras ideas y acciones es como la relación que hay entre una semilla y un árbol. Si siembras la semilla de un olivo, no puedes esperar que el resultado sea sino un olivo. Y si siembras la semilla de un cactus, cosecharás un cactus. Lo dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: las acciones dependen de las intenciones. El Imam Shafi'i, el gran sabio, dice que este hadith engloba el tercio del conocimiento del Islam. Ciertamente, las acciones dependen de las intenciones. La intención es algo mucho más grave y decisivo en nuestras vidas. Es la base de nuestra identidad y la brújula que marca nuestros pasos en este mundo. Podemos decir que hay dos clases de intenciones: una intención vinculada con el cielo, cumplir la voluntad de Allah, pretender satisfacer a Dios, y otra intención vinculada con la tierra, intereses materiales, mundanales. Cuando se tiene una intención terrenal, materialista, su dueño adquiere un apego a lo mundanal, y si no cumple sus expectativas puede caer en una depresión. Y si cumple esas expectativas materiales, vive la vida con una actitud de avaricia y de soberbia. Por lo contrario, cuando se tiene una intención espiritual, su dueño tiene los ojos puestos en el cielo y no se conforma con las cosas materiales. Sus expectativas se cumplen siempre y con creces, porque al otro lado está Dios, el infinitamente generoso. Tratar de fijar una intención correcta hacia Dios para cada acción nos permite vivir cada momento con plena conciencia y le da a nuestra vida una profundidad y un sentido que no se puede tener de otra manera. Cada palabra y cada acción estarán en armonía con nuestra fitra, con nuestro instinto natural y con nuestra misión en esta tierra. Por eso hay palabras y acciones que salen cubiertas con una luz especial. Uno de los sabios decía: una acción sin intención es una animalada. Es decir, cuando uno actúa sin prepararse su intención, baja al nivel de los animales que comen y beben sin conocer su misión en esta vida. Se cuenta que uno le dijo a su amigo suyo: vamos a dar un paseo, y el otro le contestó: espérate, déjame preparar una intención para salir. Así eran los primeros musulmanes. Amhilni hatta anwi. Es una expresión que se encuentra mucho en los relatos de los primeros musulmanes. Dame tiempo hasta que prepare la intención. No hacían nada sin una intención previa, y cuando dice una intención se refiere evidentemente a la buena y gran intención. Un maestro tenía a su discípulo en su casa y alguien tocó la puerta. El discípulo se dispuso a abrir la puerta sin más, y el maestro le dijo: ¿con qué intención vas? El alumno le contestó: abrir la puerta. Entonces el maestro le dijo: para abrir la puerta yo suelo preparar hasta
10 intenciones. Es decir, suelo abrir la puerta con 10 intenciones distintas. Como si quien toca es un pobre, tengo la intención de ayudarle. Si quien toca es alguien que tiene alguna duda, voy con la intención de resolvérsela. Si es alguien que está agobiado, prestarle atención y escucharle, y así hasta 10 intenciones diferentes. Abdullah ibn al-Mubarak, el gran sabio, decía: puede que una pequeña acción se haga grande con la intención, y puede que una gran acción se haga pequeña con la intención. El barco de cruceros más grande del mundo tiene un tamaño equivalente a 3 campos de fútbol. Pesa más de 200.000 toneladas y puede transportar hasta 6.700 personas. Esta ciudad flotante gira a la derecha o a la izquierda con una palanca de pocos centímetros. Y es así la intención, algo pequeño e invisible que puede convertirnos en personas grandes, influyentes, que cambian el mundo, o en personas insignificantes. A pesar de toda esta intención, de toda esta importancia que tiene la intención, por desgracia, no se nos enseña a trabajar la intención ni en casa ni en la escuela. Y la intención era una de las cosas que se enseñaban del Islam, del conocimiento islámico. Yahya ibn Kathir decía: aprended a construir la intención porque es más importante que la acción. De la misma forma que les enseñamos a nuestros hijos a memorizar el Corán y a rezar o a estudiar, deberíamos enseñarles a trabajar bien sus intenciones. Nuestra felicidad la construimos en nuestro interior y no en el exterior. Si uno se mueve con la intención de agradar a Dios y hacer el bien, sentirá que toda la creación está a su servicio. Nuestro mundo exterior es el reflejo de nuestro interior. Lo que sembramos dentro, lo cosechamos fuera. Lo que construimos dentro, lo habitamos fuera. En la sesión de Corán de hoy, os invito a conocer a un personaje citado en el Corán como referente de soberbia y de transgresión. Lo menciona el Corán en la sura de Al-Qasas 28 y le dedica desde la aya 76 hasta la 82. Dice lo siguiente, Allah: en verdad, Qarún pertenecía al pueblo de Moisés, pero se impuso arrogantemente a ellos, simplemente porque le habíamos dado tales riquezas que solo, tantas riquezas que solo sus cofres habrían sido una carga demasiado pesada para un grupo de hombres fuertes, un grupo de 10 o más de hombres fuertes. Cuando percibieron su arrogancia, su pueblo le dijo: no te regocijes, no te alegres por las cosas materiales, por tu riqueza, pues en verdad Dios no ama a quienes se regocijan por cosas vanas. Busca mejor la otra vida, busca la otra vida, pretende la otra vida, aspira a la otra vida por medio de lo que Dios te ha dado, sin olvidar, no obstante, tu parte de esta vida. Y haz el bien como Dios ha hecho el bien contigo. Y no quieras sembrar la corrupción en la tierra, pues ciertamente Dios no ama a los corruptores. Respondió Qarún: esta riqueza me ha sido dada solo gracias al conocimiento que poseo. ¿Acaso no sabía que Dios había destruido a muchas generaciones anteriores a él, que eran gente mucho más poderosa que él y más rica en lo que amasaron? Pero los corruptos no observan sus pecados. Y se presentó ante su gente con sus mejores galas. Y los que ansiaban esta vida, de su gente, los que ansiaban esta vida, decían: ojalá
tuviéramos tanto como le ha sido dado a Qarún. En verdad, tiene una suerte extraordinaria. Pero aquellos a quienes había sido dado el conocimiento dijeron, los sabios dijeron, ay de vosotros, el mérito ante Dios es mucho mejor para quien llega a creer y obra rectamente. Pero solo quienes son pacientes en la adversidad pueden lograr esta bendición. Y entonces hicimos que la tierra se lo tragara junto con su casa, y no tuvo el auxilio de nadie contra Dios, ni era de los que se pueden socorrer a sí mismos. Y por la mañana, los que apenas el día anterior habían anhelado estar en su lugar, exclamaron, ¡ay, que es verdad! ¡Ay, que es verdad, que en verdad solo Dios da el sustento en abundancia o en medida escasa a quien Él quiere de sus criaturas! De no haber sido por la gracia de Dios con nosotros, podría haber hecho que la tierra nos tragara a nosotros también. Hay que quienes niegan la verdad jamás pueden alcanzar la felicidad. Y esa vida en el más allá, así es como concluía Allah este relato, y esa vida en el más allá se la concedemos solo a quienes no pretenden conducirse con soberbia en esta tierra ni sembrar la corrupción, pues el final será a favor de los virtuosos. Veamos qué lecciones podemos sacar de este relato. Primero, Dios nos da, la primera conclusión es que Dios da bienes materiales tanto a buenas como a malas personas. Es una prueba y no una señal de satisfacción de Dios. Cuando alguien le abre a una persona las puertas de la riqueza, eso no quiere decir que esté satisfecho con ella. Eso no es una señal de cercanía de Dios. Sin embargo, hay otras señales que sí son de la cercanía de Dios. Cuando una persona encuentra facilidad para ayudar a los demás, cuando una persona ama la palabra de Dios, la oración, la adoración, esas sí que son señales de la satisfacción de Dios. La segunda lección es que el dinero sin conocimiento y sin fe puede ser una desgracia, porque fijaros en Qarún, la riqueza que tuvo fue inmensa, enorme, pero le faltaron el conocimiento y la fe, y por eso hizo de esa riqueza un motivo de su destrucción, porque esa soberbia que tuvo, esa confianza excesiva en sus capacidades, y no solo eso, sino la ostentación delante de su pueblo, con esa riqueza que tenía, fueron resultados de la falta de conocimiento y la falta de fe. En lugar de atribuir todo eso a Dios y agradecérselo e invertirlo en el bien. Decía Qarún, esto es mío y lo he conseguido con mi esfuerzo. Esta expresión nos suena, ¿no? Hay muchas personas como Qarún, hay muchos ejemplos de Qarún en nuestros tiempos. Y si no rectifican, si no se dan cuenta de su error, el final es el mismo. El final de todas las personas soberbias, corruptas, es el mismo, aunque cambien las formas. Muchos multimillonarios terminan sus vidas muy pobres, en la extrema pobreza. Y ese cambio es como lo que le sucedió a Qarún, solo que en vez de tragárselo la tierra, pues puede hundirse de 1000 maneras, hay muchas maneras. Sigue diciendo, o la siguiente lección que podemos sacar de esto es que Allah no ama a quienes se regocijan por cosas vanas, a quienes celebran y se alegran por las cosas vanas. Cuando decimos, qué afortunado esa persona. ¿Por qué? Pues
porque tiene riqueza, tiene cosas materiales, o incluso comete un pecado, incluso sabe cometer un pecado, lo hace bien, y ciertas personas lo ven como una señal de fortuna, qué afortunado. Y eso nos conduce a preguntarnos sobre las cosas que nos alegran el corazón, porque Allah no ama a quienes se regocijan, dicen estos versos, es un sentimiento, mostrar la alegría por algo, pero la alegría también, del mismo modo que puede ser algo que satisface a Dios, si es una alegría por cosas que legítimas, que merece la pena, también puede ser un pecado la alegría cuando es por cosas, pues alegrarse de cometer un pecado, por ejemplo, alegrarse por cosas haram, ilícitas. ¿Qué es lo que te alegra el corazón? Esta pregunta es una buena pregunta para hacer un chequeo a nuestra personalidad. ¿Qué es lo que más me alegra? ¿El placer, el consumo, el pecado o el voluntariado, el servicio a los demás, la espiritualidad, la cercanía de Dios? La respuesta a esta pregunta define muy bien nuestra personalidad. Estos versos, en uno de ellos, en una parte dice, la gente de Qarún le dice, no olvides tu parte de esta vida. Esto es una enseñanza muy sabia. Dios no nos impide disfrutar de los placeres de esta vida y nos enseña simplemente a tener un equilibrio entre esta vida y la otra vida. Le dice, obtén, aspira a la otra vida por medio de lo que Dios te ha dado aquí. Se puede disfrutar perfectamente de los bienes de esta vida, de los placeres de esta vida, haciendo de ellos una cantera, un puente para acceder a la otra vida. Y otra de las reglas que encontramos en estos versos, haz el bien como Dios lo ha hecho contigo. Es un deber invertir los dones de Dios en el bien común, para agradecérselos a Dios y para conservarlos también. Dice, quienes tienen el conocimiento son los que hablan para advertir a su gente de caer en la tentación, de dejarse engañar por el discurso de Qarún, por su ostentación. Quienes tienen el conocimiento intervienen para decirles, cuidado, no os dejéis engañar, porque Qarún, un tío con tantos poder, tanta riqueza, pues lo más seguro es que tuviera sus medios de comunicación, sus medios de influencia para extender su modo de vida, su moda de la época, ¿no? Frente a eso, quienes pueden enfrentarse a eso, quienes se salvan de esa propaganda mediática, materialista, son la gente que tiene el conocimiento, porque el conocimiento es la salvación de las tentaciones, es la linterna para ver las cosas en su tamaño real. Es mucho más valioso que el dinero, mucho más valioso que el dinero. De hecho, en este relato se salvan la gente del conocimiento y se pierden, se desvían, se destruyen la gente del dinero. Así que mucho cuidado. La ostentación de Qarún para asombrar a los demás es también quizá eso sea lo más grave de su pecado. Es decir, no solo fue un hombre que tuvo muchas riquezas y no las invirtió en el bien, y no solo fue un hombre ingrato con Dios, sino que recurrió a la ostentación para asombrar a los demás. Esa es la parte más, quizá, por la que se mereció Qarún el castigo. Y hay quien lo hace hoy en redes sociales, mostrando comida, ropa, viajes, como pues una forma de ostentación también. La ostentación es una actitud muy desagradable, muy desagradable. Pretender asombrar a los demás con lo que se tiene.
con cosas materiales. Es un engaño. Hay un hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que confirma estas lecciones de este relato. Dice: las personas en esta vida son de 4 tipos. Uno tiene el conocimiento y el dinero. Este es el mejor. Uno a quien Allah le ha dado el dinero y el conocimiento. Entonces, por el conocimiento que tiene, invierte ese dinero en lo que agrada a Dios. Otro, Allah le ha dado el conocimiento sin el dinero. Y entonces cuando ve al primero, dice: ojalá tuviera dinero como el primero para invertirlo en el bien como él. Y son iguales en recompensa. El profeta sallallahu alaihi wasallam dice: el segundo, solo por aspirar a ser como el primero, tiene la recompensa, es como si lo hubiera hecho. Por otro lado, hay uno que tiene el dinero sin el conocimiento. Y por no tener el conocimiento útil, gasta su dinero en el mal, en el placer, de forma descontrolada, en el despilfarro. Es decir, su dinero se convierte en una desgracia. Y otro que es peor todavía, es alguien que no tiene dinero, ni tiene dinero o riquezas, y no tiene el conocimiento. Y por su ignorancia termina deseando ser como este último, termina deseando tener una vida como la suya, la vida del placer, la vida del pecado, la vida del disfrute mundanal. Y sin haber hecho nada, termina estando al mismo nivel que él. Son 4 tipos, 4 categorías de personas que resumen prácticamente todo lo que vemos en este mundo y lo que acabamos de leer en este relato. El dinero solo no puede aportar felicidad, si no va acompañado con el conocimiento útil, la sabiduría, con la fe en Dios y con los modales, el akhlaq. Si uno tiene el dinero sin estas cosas, puede que sus perjuicios del dinero sean mayores que sus beneficios. La felicidad, según nos dicen estas ayat, está en el equilibrio entre las necesidades espirituales y materiales, entre disfrutar de esta vida y prepararse para la otra. Cuando leemos el relato de Qarún, nos tiene que servir como espejo, aunque Qarún era un hombre demasiado rico, pero nos puede servir de espejo para nuestro nivel, ver si tenemos en nuestra vida algunas, aunque sea una parte mínima de la actitud de Qarún, y si es así, deshacernos de ella inmediatamente, porque puede ser motivo de la destrucción, de una forma u de otra. Entonces, Qarún no es un personaje muy alejado de nuestra realidad, si no, no estaría en el Corán. Qarún es un personaje que se repite en todas las etapas de la historia humana, está presente en todas las sociedades, en todos los contextos. Si hay personas como Qarún en nuestro círculo de amistades y no podemos actuar como la gente del conocimiento que le advierte y le llama a reflexionar, si no podemos tener influencia sobre esas personas, sobre Qarún, que puede estar en nuestro círculo para que cambie de actitud, y tememos que él puede ser una influencia para nosotros, debemos alejarnos, tener mucho cuidado de tener amistades influyentes como Qarún, porque podemos correr el mismo riesgo que él. Y así con todos los personajes del Corán. Cada vez que leamos el Corán y lleguemos a un personaje, ya sea un personaje positivo o negativo, un ejemplo a seguir o un ejemplo para alejarnos de él, tenemos que pararnos para ver primero nosotros, para que nos sirva como espejo, si tenemos algo de estas características, y luego buscar en nuestro círculo de influencia, las personas que tienen influencia sobre nosotros, si alguien tiene estas características.
El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha insistido mucho en sus enseñanzas sobre el trato y el buen trato y el respeto a los padres, respondiendo así a una voluntad de Dios que viene reflejada también en el Corán. Hoy vamos a ver algunos hadices, enseñanzas del profeta sallallahu alaihi wasallam que nos hablan de este tema tan importante, tan relevante, y que cada uno considere esto un ejercicio para evaluar su relación con sus padres. Empecemos, bismillah. El primero, el profeta sallallahu alaihi wasallam dice: es un desgraciado quien alcance a sus padres o uno de ellos y no consigue el paraíso a través de ellos. Es decir, el buen trato a los padres es la mejor vía para acceder al paraíso. Tenerlos con vida y no saber invertir esta riqueza, esta gran fuente de hasanat para conseguir el paraíso, es la mayor desgracia, según este hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam. En otro hadith, el profeta sallallahu alaihi wasallam, este hadith se llama el hadith de la cueva. 3 amigos estuvieron de viaje, entraron a refugiarse en una cueva para descansar y de repente cayó una gran roca que le cerró la puerta. Y entonces en ese momento, estando dentro, angustiados, dentro de la cueva, dijeron: vamos a recordar cada uno de nosotros la mejor obra que haya hecho y luego pedimos a Dios por ella, con ella. Es decir, recordar que es la mejor obra de adoración que tenga cada uno y recurrir a Dios con ella. Y uno de ellos recurrió a Dios pidiéndole por su buen trato a sus padres. Anteponía siempre el buen trato a sus padres a cualquier otra cosa, incluso al buen trato a sus hijos. Anteponía las necesidades de sus padres a las de sus hijos. Y cada uno de los 3, cuando citaba la obra y pedía, hacía dua, pedía a Allah, esa roca se movía de su sitio, se rompía un poco, hasta que al final se rompió por completo. Y entonces aquí nos dice que el buen trato a los padres es una medida de salvación de las desgracias. Una persona que se encuentra en un apuro, en una desgracia, una de las cosas que le protegen, gracias a Dios, evidentemente, que le atraen la protección de Dios, es el buen trato a los padres. Abdullah ibn Mas'ud le pregunta al profeta sallallahu alaihi wasallam por las mejores obras que puede hacer una persona creyente. Y el profeta le contestó: primero, el salat a su hora; segundo, el buen trato a los padres. En segundo lugar, después del salat, que es la comunicación principal con Dios, en segundo lugar, el buen trato a los padres. En otro hadith, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice: la complacencia de Dios está en la complacencia de los padres, y el desagrado de Dios está en el desagrado de los padres. Llevamos 4 hadith solo, y fijaros en la importancia que tiene este tema, en la importancia que tiene. El acceso al paraíso, las mejores obras, la protección de la salvación, y aquí vincula la complacencia de Dios con la complacencia de los padres. Si complaces a tus padres, automáticamente complaces a Dios. Si desagradas a tus padres, automáticamente desagradas a Dios. Quinto hadith. El profeta sallallahu alaihi wasallam dice: el padre o la madre es la puerta central del paraíso. Así que si quieres aprovecharla o perderla. Un hadith clarísimo que no necesita ninguna explicación. El sexto ejemplo. Un hombre quiere ir a la yihad en la época del profeta sallallahu alaihi wasallam, pues bueno, una comunidad amenazada, y todos tenían la obligación de defender la comunidad, defender sus territorios, etc. Y era una obligación.
Entonces un hombre le vino al profeta sallallahu alaihi wasallam y le dijo que quiere ir con ellos. El profeta le preguntó, ¿tienes una madre? Y le dijo, sí. El profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo, mantente a su servicio, el paraíso está debajo de sus pies. El trato a los padres es mejor que pues, una gran labor en ese momento de sacrificio por la comunidad. Séptimo punto. Un hombre vino al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y le dijo, he cometido un pecado grave. Le dijo el profeta, ¿tienes una madre? Le dijo, no. ¿Tienes una tía materna? Es equivalente a la madre. Y le dijo, sí. Y entonces el profeta le dijo, pues trátala bien. Nos está diciendo que el trato a los padres es una forma de expiación de nuestros pecados. Asma bint Abi Bakr le preguntó al profeta sallallahu alaihi wasallam, mi madre es idólatra, ¿puedo tratarla bien? Y el profeta le dijo, sí, debes tratarla bien. Es decir, independientemente de si los padres son creyentes, no creyentes, musulmanes, no musulmanes, virtuosos, no virtuosos, independientemente de eso se merecen nuestro buen trato. El Corán va más allá y dice que incluso si se empeñan en impedirte adorar a Dios, no les hagas caso, pero aún así trátalos bien. Incluso si se declaran enemigos tuyos y quieren impedirte adorar a Dios, en ese caso, lo único es que no tienes que hacerles caso, evidentemente tienes que seguir adorando a Dios, pero aún así, con esa actitud suya, trátales bien. Punto 9, la fidelidad a los padres. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, dice, se le sube a una persona, a alguien, se le puede subir un grado en la otra vida, en el paraíso. Si una persona está en la otra vida, en el paraíso o no, y ve que se le sube un escalón, se le mejora de posición, y pregunta, ¿por qué? Pregunta a Dios, ¿por qué? Y Allah le dice, porque tu hijo ha pedido por ti. Porque tu hijo ha pedido por ti. Después de su muerte, una petición de un hijo es una forma de seguir agradeciéndoles por todo lo que hicieron. Y esa petición les llega. En otro hadith el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, cuando muere el padre, la madre, el buen trato a sus amigos y familiares es como si estuviera él. Es decir, nos enseña que incluso cuando mueren nuestros padres, debemos seguir el buen trato hacia ellos. ¿Cómo? Pues el buen trato a sus amigos, sus familiares, es como si fuera para él, para el padre o para la madre. El último ejemplo, y hay muchísimos más, solo he seleccionado 10 hadith. El profeta sallallahu alaihi wasallam fue preguntado por un hombre, ¿quién es la persona a la que más debo respetar y tratar bien? El profeta le dijo, tu madre. Y el hombre le dijo, ¿y después de ella quién? Le dijo, tu madre. ¿Y después quién? Tu madre. Y a la cuarta le dijo, tu padre. Las dos personas que más se merecen nuestro buen trato, nuestro cariño, nuestro tiempo, nuestra atención, nuestro respeto, nuestra admiración son nuestros padres, sin ninguna duda. Y luego, después vienen las otras personas. Y aquí da una preferencia a la madre. Una preferencia a la madre porque pues, el sufrimiento de una madre siempre suele ser mayor que el de un padre. El Corán cita los deberes hacia los padres siempre unidos a los deberes hacia Dios. Dice, por ejemplo, adorad a Dios y no asociéis nada con Él, y tratad bien a vuestros padres. Y dice, sé agradecido conmigo y con tus padres. Los sabios dicen que estos dos versos, que una cosa condiciona a la otra. Es decir, quien no agradece a Dios no es agradecido a sus padres.
quien no trata bien a sus padres no está adorando bien a Dios. Así que pedimos a Allah que perdone nuestra negligencia hacia nuestros padres y nos ayude a darles el mejor trato, el trato que se merecen. Si están vivos, pues aprovechar esta oportunidad. Si ya no están con nosotros, pues seguir tratándoles bien, cumpliendo con nuestros deberes hacia ellos, mediante la súplica, haciendo buenas obras para que les lleguen, y tratando bien a las personas de sus familiares, sus amigos, como dice el profeta sallallahu alaihi wasallam. Todas son formas de seguir respetando y tratando bien a nuestros padres. La pregunta de hoy es acerca de Zakat al-Fitr. ¿Cómo, cuándo, cuánto? Zakat al-Fitr es una obligación, un pago, una limosna, pero obligatoria, que debemos pagar antes de que termine Ramadán, antes del Salat al-Eid. Se debe de pagar por cada miembro de la familia, grande, pequeño, niños, bebés, y la deben de pagar todas las personas. No hay unas condiciones económicas para pagarlas. Y va destinada a las personas necesitadas, ¿vale? Cantidad, es el equivalente a 2,25 kilos de la comida común de cada zona. Puede ser trigo, dátiles, arroz, ¿vale? O también se puede pagar en forma de dinero, se puede pagar. En España todos los años se suele calcular una media de 5 euros por persona, más o menos, ¿vale? Evidentemente en otros países es menos o más por el nivel de vida. Se debe de pagar pues, unos días antes del Eid para que las personas destinatarias se puedan beneficiar de ella en el día del Eid, para que el día del Eid sea una alegría para todos, para pobres y para ricos, para todas las personas, ¿vale? Pues básicamente esto es lo que decimos sobre el Zakat al-Fitr, que hay que sacarla antes del rezo del Eid al-Fitr, que hay que, bueno, quien quiere pagarla en forma de comida o en forma de dinero es indistinto, se puede pagar de ambas formas, y se da a las personas pobres necesitadas o a las ONGs que a su vez se la hacen llegar a las personas necesitadas. El ejercicio de hoy tiene que ver con la última parte del programa y es referente al trato a nuestros padres. El ejercicio consiste en incluir el dua a nuestros padres en todas nuestras súplicas. Es decir, en todas nuestras súplicas, de la misma forma que empezamos siempre alabando a Dios y dando las salatu wassalam ala rasulillah, la petición de paz sobre el profeta sallallahu alaihi wasallam, también debemos incluir siempre el dua a los padres en cada momento de súplica. Es lo mínimo que podemos hacer para devolverles todo lo que han hecho por nosotros. Tanto si son musulmanes como si no son musulmanes, siempre intentar incluir a nuestros padres en nuestras súplicas. Algunos sabios dicen que es una condición para que el dua sea aceptado. Algunos sabios dicen que es una condición en cada súplica, además de agradecer a Dios y además de agradecer al profeta sallallahu alaihi wasallam, agradecer a nuestros padres o pedir por nuestros padres y luego pedir a Dios lo que queramos, ¿vale? Pues bueno, aunque no sea así, aunque no sea una obligación, pero es un gesto de agradecimiento, es una devolución pues un favor, parte de los innumerables favores que les debemos. Y bueno, pues con esto terminamos nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias por seguirnos y hasta mañana, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.